programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a hablar de las medidas que ha querido implementar el gobierno de Bucaramanga para lograr mayor movilidad. Esas estrategias que se han querido implementar, como el aumento del pico y placa, de tratar de quitarle tanto vehículo al centro de la ciudad, el tema de los cepos, en fin, tantos temas que han generado controversia alrededor de la opinión pública bumanguesa y del área metropolitana, porque incluso hasta el mismo alcalde de Floridablanca salió a terciar en favor de los comerciantes. Vamos a hablar y vamos a analizar este tema, y lo vamos a hablar con personas que conocen de la realidad, de la movilidad, y especialmente de la situación social de los bumangueses. Inicialmente presento a mi opinadora permanente en Corrillos, la doctora Laura Jaimes. Laura, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. No se me gracias. alcanzó a escuchar. Hablemos más. Buenas noches. Muchas gracias sí, por sí. la... Ahora sí me escuchó. Y bueno, como ustedes lo ven, también tenemos a la persona que hoy, por un lado, lo quieren y por otro lado no lo quieren tanto, que es el hombre controvertido y director de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. Se llama Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el doctor Miller Sala, a quien le decimos buenas noches y bienvenido. Bueno, Juvenal, Laura, muy buenas noches para todos y para todos los televidentes. Alguien me decía, doctor Salas, que pese a lo que sea la decisión o la estrategia o la propuesta que se tomen, usted tiene algo a favor, y es que siempre da la cara. ¿No le parece? O sea, ¿le han dicho eso mismo en otros lados? Sí, efectivamente, y duermo tranquilo, y eso es lo más importante, cuando uno sabe que hace las cosas bien, o sea, la conciencia está tranquila y todos podemos seguir adelante. Bueno, hagamos un contexto, Laurita, sobre el tema que hoy nos compete, el tema de que muchos quieren, otros no quieren, el tema del pico y placa. En estos momentos no tenemos pico y placa, una sentencia judicial la tumbó, no por situaciones que haya dado este gobierno, también hay que ser claros en eso, sino porque eso desde que viene tuvo unos supuestos vicios que según el juez permitió entonces a que esto se diera al traste. Hoy tenemos un problema de movilidad grande, y es que todos los carros salen todos los días y en todas horas por cualquier lado, y esto es a veces en algunos sectores es un caos general. ¿Cómo, digamos, desde la opinión pública se siente esto? Bueno, pues sí, Juvenal, es una problemática que nos está afectando de alguna manera, no solo en la movilidad, sino también en el medio ambiente. Pero es importante partir, pues obviamente, de empezar a revisar qué diagnóstico o qué planeación se tiene, pues para poder definir ese pico y placa, pues que obviamente de alguna manera se necesita en la ciudad, pues para poder tener una mejor movilidad, ¿sí? Digamos que la percepción de algunas personas es que se está trabajando bajo el error, ¿sí? Entonces desde ahí pues las personas, ¿sí?, están rechazando una propuesta cuando se percibe esta situación. Por eso es importante, ¿sí?, poder evidenciar una planeación, poder evidenciar, mire, este es el plan, esta es la estrategia que se va a implementar en la ciudad, pues para el beneficio de todos, y hacer la socialización respectiva para que nosotros como ciudadanos y las personas también lo asuman como esa necesidad. Todas las ciudades y todas las sociedades tienen una forma de ver la movilidad o esa cultura vial
desde diferentes sentir, ¿sí? Una forma de sentir, de vivir. Entonces, pues sí nos está afectando y sí, obviamente, pues los diferentes caos que se han visto, ya es, diría yo que urgente, poder establecer una medida que sea permanente y que efectivamente beneficie a las personas de Bucaramanga. Bueno, usted acaba de mencionar algo, doctora Laura, tiene que ver con planeación. Y creo que ha sido la gran crítica, doctor Miller, que se ve, que se evidencia, digamos, por quienes no comparten este tipo de medidas que se quieren implementar. Falta planeación. Y hoy leí incluso un mensaje, no sé si a usted le llegó, me imagino que a usted le llegarán muchos memes, muchos mensajes de crítica. Dicen que usted vino a ensayar en un laboratorio a mirar qué puede salir bien y qué viene a salir mal. Pues digamos que vuelve a insistir en el tema de la falta de planeación. Cuando se toma una decisión de lo que se quiso hacer en el centro de Bucaramanga, ¿qué se hizo para llegar a esa conclusión? Bueno, parto para decirle a Laura y a usted que aquí, desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, nadie trabaja bajo la premisa del error. O sea, nosotros todo lo actuamos es con base en unos estudios técnicos. Si fuese así, se lo aseguro que fue la primera acción que hicimos durante el gobierno y el año pasado, es que el giro a la izquierda de la carrera 27 con 56 hubiese sido un fracaso. Todo el mundo nos decía, eso no se puede, nunca se había hecho. Si fuese así, tampoco hubiera salido bien el tema de unir las dos glorietas de allá de Real de Minas. También eso fue un éxito. Entonces hay muchas situaciones que nosotros hemos aplicado y que han salido muy bien, de buenas, digamos así, de una. Ha actuado y se ha hecho, pero porque se saca una resolución, previa a esa resolución hay todo un estudio técnico. En el caso que nos atañe aquí, en el tema del pico y placa, yo le invito a usted, con su experticia y esa profundidad en los temas, es a que revise desde el año 2008, que nos vayamos hacia el año 2008 al año 2010, donde a partir del 2008, cuando se empieza a generar ya Metrolínea, se genera un pico y placa de 4 dígitos. Pico y placa que ustedes en las resoluciones, yo se las puedo pasar si ustedes quieren, porque empezamos a mirar los antecedentes y para 200.000 vehículos que habían en la época se aplicaba un pico y placa de 4 dígitos. Hoy tenemos más de 650.000 vehículos matriculados en Bucaramanga, donde tenemos más de 500.000 vehículos rodando por la ciudad, sin contabilizar aquellos vehículos que no están matriculados en Bucaramanga y que vienen de otras ciudades y siguen circulando. Y tal como lo decía Laura, tenemos unos problemas añadidos, que es, uno, la ausencia de vías, la falta de vías para soportar esa cantidad de vehículos que se tienen. Entonces eso me da a mí la tranquilidad de saber que yo soy ingeniero civil, con una especialización en vías, con un doctorado en transportes, donde eso me da a mí la veracidad de que yo, para compensar ese incremento de demanda versus la falta de vías, hay que generar una manera de restricción. Y no lo he inventado yo. Miren, durante el gobierno del doctor Rafael Horacio, cuando él intentó aplicar lo de los 4 dígitos también, sino que el alcalde Borges le dije, esa no va, por el tema más del impacto político. Aquí la idea, y siempre con el alcalde Rodolfo estamos intentando, es hacer las cosas bien y planificados. Miren, se genera el plan de desarrollo municipal del año 2016. En ese plan de desarrollo municipal, el pico y placa hace parte de una medida, pero no es la solución total. La solución es apostarle a incentivar la movilidad peatonal, incentivar el uso de las bicicletas, para tratar de disuadir el uso del vehículo particular, incentivar más el transporte público. Es la primera vez que Metrolínea está dando ganancias, es la primera vez, ya está dando resultados. Estamos trabajando de la mano tal que se entregaron ya los primeros 2.7 kilómetros de ciclorrutas, ya diseñadas, ahora empieza pronto la construcción. Peatonalizamos la calle Las Estudiantes, que era antes solamente para carros. Tenemos ya peatonalizada la calle 30 frente al Instituto Municipal de Cultura, pensando que luego vamos a conectar la UI Central
Salud con el Parque de los Niños a través de una cicloinfraestructura. Entonces todo está pensado para que poco a poco, que los cambios son muy fuertes, poco a poco, y lo veremos en muchos años, porque aquí vamos a generar un precedente impresionante, y es darle prioridad a las personas, darle prioridad a los biciusuarios. Hacia allá es que le apuntamos. Entonces todo obedece a una planeación. ¿Qué ha salido mal? ¿Qué ha salido mal? Desde que nosotros levantamos la medida del pico y placa, desde el 29 de diciembre se planearon unos estudios y se dijo, levantemos la medida del pico y placa. En esa época no habían casi vehículos, se llevó hasta el 23 de enero, se hicieron los estudios y se plantearon 3 alternativas. Una alternativa era dejar los 2 dígitos de pico y placa, como se tenía antes, pero con una restricción en el centro. Una restricción de un cuadrante, como están. Usted que ha viajado sabe, por ejemplo, cuando uno va a zonas de Europa donde todo encierra el centro para que no entren vehículos. Y se busca cada vez incentivar es que las personas caminen. Nosotros generamos un cuadrante de menos de 1 kilómetro cuadrado. ¿Qué le cuesta a las personas caminar menos de 1 kilómetro? O sea, desde la carrera 19 a la carrera 9 son 10 cuadras. Cuando empezamos era desde la calle 45 hasta la avenida Quebrada Seca, menos de 1 kilómetro. Luego lo movimos a la calle 33, a la calle 45, menos de 10 cuadras. O sea, ese tipo de situaciones incentivas a que la gente camine. Solamente pedíamos esa situación, pero además acompañamos de una serie de medidas para fortalecer el centro que está abandonado. Yo le puedo mostrar a usted el Plan Maestro de Movilidad 2011-2030 que lo genera la UIS en compañía de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, donde se muestra el caos que sigue la ciudad y le apunta a una ciudad de movilidad sostenible. Pero es una ciudad de movilidad sostenible, no es decir es que vamos a incentivar más el tema de los carros. Tenemos que cambiarlo. Todas las ciudades del mundo en este momento, por el tema de contaminación, por el tema de ruido, por el tema de accidentes, por el tema de pérdida de eficiencia económica, yo lo invito a usted que ojalá algún día le haga la pregunta a los señores de FENALCO y a los de la Cámara de Comercio, ¿cuánto se pierde en productividad económica por permanecer 1 hora en congestión? Lo invito a que valoren el tiempo que uno permanece en congestión. Hoy en día está cuantificado, para todas las ciudades del mundo, y la verdad es que cada vez se le va a dar mayor valoración a ese tiempo que usted pierde por estar en una congestión. Entonces sí está planificado y está siendo llevado a ejecutar poco a poco la acción que estamos planeando. Bien, el tema de las ciudades sostenibles, usted que viene de un partido ambiental, doctora Laura, digamos que es una premisa supremamente importante e interesante. Sin embargo, pues, cuando dice el doctor Miller Salar que bueno, que por qué la gente no puede caminar unos 1 kilómetro, pues decirle a una señora que lleva a su hijo de brazos eso, decirle a una persona de la tercera edad eso, a una persona que tiene que llegar con afán porque tiene que dejar a sus hijos rápidamente en el colegio e irse a trabajar para tener que después llegar a tener que estar 1 kilómetro más en la vía caminando, es muy complicado, doctor Miller, porque es que digamos que esto también debe ser un poquitico de que a la gente le nazca y no que lo cojan como a puetazo, y es que usted tiene que caminar ahora. Primero. Segundo, porque yo estoy pagando mi transporte y lo estoy pagando y quiero que me lleve a algún lado. Si usted sabe, Metrolínea ha tenido ese grave problema. Es que Metrolínea no te lleva a ningún lado. Uno conoce el proyecto con todas las críticas que se han dado en Bogotá con el tema de Transmilenio. Yo estuve viviendo un buen tiempo en Bogotá y a mí Transmilenio me encantaba porque me llevaba a sitios. Yo me bajaba en un portal y cogía otro y me llevaba a otro lado, y yo de todo modo de un sector viajaba a otro. Aquí no, aquí simplemente coge digamos, se viene de Piedecuesta por toda la principal
pasa por la 27 que es principal y llega a la UIS que es principal y punto, aquí no me lleva a ningún otro lado el Metrolínea. Entonces la gente ya no tiene que caminar desde la 15 hasta el centro, o no tiene que caminar desde la 27 hasta el centro, sino que ahora tiene que caminar 1 kilómetro más. Ese es el problema, que a Fuete es muy complicado. Y el tema del medio ambiente tiene que ser más de una convicción, más que a Fuete, doctora Laura. Y, Claro. y atraigo más al hecho de ser de la Alianza Verde a ser usted una psicóloga. Exacto, sí. Precisamente cuando me dirigí a doctor Miller con respecto a trabajo bajo el error, es la percepción que tiene la población, ¿sí? Los ciudadanos, porque pues tenemos es que trabajar de la mano, ¿sí? Por ejemplo, esta analogía que hablabas ahora sobre Europa. Y en mi primera intervención hablaba de que todas las ciudades y todas las sociedades tienen una forma diferente de sentir, de vivir y específicamente pues de pensar y actuar, ¿sí? Que eso usted pues lo sabe que en la cultura vial se debe tener en cuenta. Una cultura no se puede imponer. Una cultura se construye precisamente para que pues las personas por medio de ese sentir puedan llegar también a aportar esa construcción o ese granito de arena que todos necesitamos para que esta movilidad pues llegue a un buen fin. ¿Y cuál es el fin? Evitar pues los accidentes y preservar la vida, que al fin y al cabo eso es el objetivo pues al que se tiene que apuntar con la movilidad. Y la cultura tenemos que empezar con esos mecanismos de participación desde la familia, desde los niños, empezar a trabajar en la parte educativa para que las personas podamos aportar y construir esa importancia de poder tener una movilidad y así, pues como decía doctor, tener ese tiempo preciado que es al fin y al cabo lo que todos necesitamos, poder llegar a nuestro sitio, poder cumplir pues con los diferentes situaciones de la vida cotidiana y por eso necesitamos esa movilidad. Pero al observar y al hecho, ¿sí? Lo que percibe la gente es todo lo contrario, ¿sí? No lo digo yo, lo dice pues las personas. Entonces sí es importante tener en cuenta pues ese concepto, porque pues la norma cuando es así como desde la presión, pues no vamos a crear cultura, sino que vamos a rechazar, así sea una buena propuesta, efectivamente, ¿sí? Porque sí, efectivamente puede ser una buena propuesta, pero si la imponemos de una forma drástica, es como cuando hablamos de la educación, de antes, decían que la letra con sangre entra, y no es cierto, sí, la letra con sangre no entra, porque es que por eso es que en este momento tantas personas le tienen miedo, o hay miedo escénico, o le tienen miedo precisamente a esa parte educativa. Entonces la letra con sangre no entra, tenemos es que mirar desde más a fondo qué tenemos que hacer para trabajar de la mano, no solo también con la población, sino también con las mismas personas que están trabajando, con los agentes de tránsito, para que haya una comunicación asertiva, ¿sí? Para que la comunicación con las personas o con la población no sea como esa arma que si usted no cumple, yo le hago el comparendo. O sea, es que la arma no sea esa, sino que haya una comunicación, una empatía y que empecemos todos a querer esa estrategia que está socializando la Dirección de Tránsito. Esa es como una forma de ver o una forma de analizar la situación. Bueno, tal vez pensará el doctor Miller, bueno, estos dos son de pronto muy pequeños en ambición frente a lo que queremos con la ciudad, y puede ser muy cierto, pero también hay que mirar, doctor Miller, que es que digamos que Madrid o la Barcelona que quiere el alcalde no es Bucaramanga, por una sencilla razón, porque la cultura ya es muy diferente y es una cultura que tiene más de 500 años a la de nosotros. Nosotros estábamos con taparrabos hace 500 años cuando nos vinieron a descubrir. Entonces nos falta todavía mucho mundo que recorrer, mucha historia por que recorrer. Ahora, listo, seamos ambiciosos,
hay que mirar las grandes tendencias del mundo, pero cuando allá en Europa la gente tiene una cultura, un nivel de escolaridad mucho más alto, tiene empleo, tiene mejor remuneración, y aquí estamos es en el supervivir de cómo nos mantenemos, cómo nos sostenemos, cualquier situación que nos permita o que nos impida mantener esa normalidad de vida nos afecta. ¿Ustedes han analizado todo esto? Claro que sí, de hecho un ejemplo que nos lleva ya mucha ventaja es Medellín. Medellín hoy en este momento, o sea, tiene bastantes vías totalmente peatonalizadas, también tiene ya un sistema de bicicleta pública, está también zonas donde uno va como en el Parque Arví y usted encuentra bicicletas totalmente públicas y gratuitas, de uso gratuito. O sea, apuntamos a ese tipo de modelos. O sea, no tenemos que ir muy lejos. En el caso de Popayán, en el caso de Pasto, ya tienen sistemas de bicicleta pública. O sea, cada vez le estamos apuntando más hacia eso. Bogotá, para no ir más lejos también, un pico y placa de 5 dígitos, par e impar, ¿sí? Y con una calle séptima totalmente peatonalizada también. O sea, la tendencia es esa y tenemos que ir hacia allá. Aquí, en este limbo jurídico que en este momento nos encontramos con respecto al tema del pico y placa, podríamos decir que hemos pasado por diferentes escenarios. Un escenario del 29 de diciembre al 23 de enero donde no hubo pico y placa, ¿sí? Y donde se presentaron las diferentes propuestas. Luego viene un escenario que fue socializado, que a los comerciantes se les dijo, miren, hay una opción que es de 4 dígitos, solamente de lunes a viernes, entre las 6, entre las 5 y las 9 de la mañana, y luego entre las 4 y las 8 de la noche, tal como se había hecho en el año 2010, se les dijo eso. Y luego era el otro escenario, porque uno analiza la ciudad, y la ciudad tiene dos centros atractores de viajes, digámoslo así. Uno es el centro, como lo conocemos, y el otro es cabecera. Entonces nosotros planteábamos que esos dos tuviesen unos cuadrantes de tal forma que se restringiera la entrada de vehículos allí para fortalecer el tema de la movilidad peatonal. No se restringe totalmente, o sea, eso que indicaba usted ahora, Juvenal, de que una restricción total y que la pobre señora tenía que caminar 1 kilómetro, o las personas que tenían que comprar una nevera, que no iba a tener la posibilidad. No, es cuestión de planeación de viaje. Si yo sé que voy a ir a comprar una nevera y es más barato en el centro y yo tengo pico y placa el lunes, pues yo voy el martes o voy el jueves, el siguiente día que me toque. Es cuestión de planear. Pero es que no, aquí queremos es coger el vehículo y que nos lleve, ojalá, desde mi puerta de la casa y meterlo hasta allá, hasta el final. No, esa falta o sea, no parece, no es falta de cultura, sino esa incultura que actualmente se posee y que debemos cambiar esos hábitos, ¿sí? Debemos transformarla, porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué ciudad a futuro queremos para Bucaramanga? ¿Cuál sería ese modelo de ciudad ideal? ¿Cuál sería ese modelo ideal? Y ojalá cerraran ustedes los ojos y se imaginaran cuál sería ese modelo de ciudad ideal. Y yo les puedo presentar imágenes, les puedo entregar absolutamente todo. Listo, no nos comparemos con Europa, comparémonos de México para abajo toda Latinoamérica. Vayan a Costa Rica, donde se promueve es el tema ambiental. Se promueve es el tema ambiental, cuidar el medio ambiente, cuidar toda la naturaleza. Entonces, poco a poco tenemos que apuntarle a ese tipo de movilidad. Y lastimosamente la movilidad nos afecta a todos. Hay dos tipos de movilidad, Juvenal y Laura. Uno es la movilidad obligada. Esa movilidad que yo la tengo que hacer o la tengo que hacer por trabajo o por estudio. Son los dos tipos de movilidad. Y el otro tipo de movilidad es la que es la no obligada, es la de ocio, la que uno va al médico, la que va a hacer las compras. O sea, no es obligada porque yo la debo postergar. Si yo voy al centro en movilidad obligada, ya sea por trabajo o por estudio, tengo varias opciones. Y de hecho, Juvenal y Laura,
nosotros nos basamos en un estudio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Esa fue nuestra parte técnica fundamental. Pero ellos salieron a decirte que no se había interpretado bien las cifras, que ese no era un estudio basado precisamente para lo que ustedes lo estaban utilizando. Pero yo le hago una pregunta adicional, doctor Miller. Señor. Así muy rápidamente, sin querer de pronto hacer ataques. ¿El alcalde en qué se moviliza? ¿En vehículo propio, en vehículo oficial? En ese momento él utiliza el vehículo oficial. Ok. En el caso de los secretarios de despacho, usted y los demás compañeros suyos de despacho, ¿en qué se movilizan? Yo muchas veces utilizo el Metrolínea, sobre todo cuando vengo aquí a Bucaramanga, y muchas veces también utilizo la bicicleta cuando acompaño el tema de toda la oficina de la bicicleta que estamos impulsando, y otras veces sí, obviamente, el vehículo particular. ¿Cuántos años tiene usted, doctor Miller? Yo tengo 49 años. ¿Cuántos años tiene el alcalde? El alcalde 72, creo. Bueno, usted pensaría que el alcalde que nos prometió, no sé si usted estaba en Bogotá o estaba aquí cuando el alcalde en campaña dijo que no iba a utilizar vehículos oficiales, y que tanto así que no iba a contratar conductores. Después salió la polémica de que el conductor del alcalde era uno de los mejores pagos, que estaba ganándose más de 4 o 5 millones de pesos, y que él iba a utilizar, era el Metrolínea, para transportarse, cosa que usted me acaba de decir que no lo está haciendo. Pero bueno, digamos que a él también le corresponda, como otro simple ciudadano de a pie, una persona de 70 y ¿cuántos años? Creo que 72. 72 años, tenga que recorrer, aparte de su tren de vida, que tiene que hacer tantas cosas en el día, tenga que caminar 1 kilómetro para llegar todos los días a la alcaldía de Bucaramanga a trabajar. Entonces, o 1 kilómetro para llegar a su casa. La pregunta es, ¿no baja la productividad del alcalde? ¿No baja su salud? Porque puede ser que para usted que está más joven, pues para la salud sea muy bueno, pero para él va a ser un atentado a su salud. Doctora Laura, no sé usted si tenga algún tipo de comentario a eso. O sea, solamente una cuestión ahí. Sí. Le pregunto es, ¿cuánto porcentaje de población de personas mayores de 65 años laboran, digámoslo así, tienen todavía esa vida laboral? Porque recuerde que después de los 65 años ya hay un proceso de pensión. Yo creo que no tanto la vida laboral, doctor, es porque toca transportarse, toca movilizarse. Y se lo digo porque hay mucha gente de la tercera edad que usted los ve en los buses. Los ve en los buses. Yo no sé si es que solamente va a ir a hacer el mercado, no sé si solamente va a ir a tomar tinto con sus amigos pensionados del otro lado, pero hay una movilidad, independiente de que vayan a hacer trabajo o no vayan a trabajar, o que vayan a pagar el agua en el centro o no. Lo importante es que existe una forma de transporte que si usted se los quita. Ahora, si usted les quita esa normalidad a la gente que tiene 50 años haciéndola, de seguro que para ellos va a ser un atentado también. Ahora, vuelvo, insisto, todo es bueno, pero dependiendo de cómo nos lo apliquen. Yo, en lo personal, usted me decía ahorita que de pronto le doy duro, pero le doy duro basado en el hecho que a mí sí me gusta que el centro esté librecito. Pero es que usted salió con un cuadrante muy grande. Pero comencemos con lo que es el frente de la gobernación y el frente de la alcaldía, 35, creo que es la 35 y la 37. Ese lado, empecemos por ahí. Y entonces la gente empieza a hacer, porque yo aquí le he preguntado a mucha gente y le gustó, pero sí, muy bueno, pero es que a las malas no. Y nos pusieron cuántas cuadras. No, comencemos con ese cuadrante y la gente empieza a prepararse. Bueno, pero en últimas, digamos así, en últimas, ¿usted está de acuerdo que fue una medida efectiva para...? Pero no pude prepararme para mirar dónde ubicaba yo mi vehículo. Así sea un kilómetro antes, no tuve la posibilidad de mirar porque me cogieron con los calzones abajo y la verdad yo no estaba preparado para recorrer ese kilómetro, pero si a mí me permiten primero que son 2 cuadras, pues 2 cuadras las recorro, pero ya 1 kilómetro es muy complicado, doctora. Sí, Laura. O sea, mire, efectivamente pueden ser buenas propuestas, ¿sí? Pues ayudan, aportan al medio ambiente, es más, estimulan un poco la caminata, ¿sí? Diaria. Pero las personas, lo que les decía hace un momento, o sea, las personas rechazan cuando se sienten que están siendo invadidas, ¿sí? O agredidas en su cotidianidad, ¿sí? Que esto es como cambiar estilos de vida. Es más, cuando usted tiene un hábito y pues
quiere empezar a modificarlo, usted mismo tiene que tomar la decisión y empezar a trabajar para que usted pueda adaptarse. Y todos sabemos que un hábito no se cambia en 2, 3, 5, 10, 15 días. Tenemos que tener un promedio de 22 días en adelante para que empecemos a crear ese hábito. Entonces, si empezamos a trabajar desde ahí, o sea, desde al menos que no es cultura, porque no vamos a decir vamos allá con 22 días a tener cultura en esta parte, sino vamos a crear un hábito, que era lo que el doctor Miller hablaba en ese momento, Juvenal. Entonces debemos empezar en ese sentido. Cuando ya logremos establecer como hábito, entonces empezamos a hacer ese cambio progresivo y a aceptar la norma, ¿sí? Porque ya digo, bueno, sí, tomemos la decisión, vamos a mirar qué puedo hacer. Y empezamos ya a revisar los factores que son los espaciales, los pedagógicos, los tecnológicos y lo mediático, que es poder llegar a los diferentes sitios donde me he planificado para poder llegar. Bien, estamos hablando con el doctor Miller Salas, director de Tránsito de Bucaramanga, y la doctora Laura Jaimes, psicóloga y una persona que le gusta mucho el tema del medio ambiente y el tema muy seguramente de la movilidad segura y la movilidad sin tanto ajetreo. Es hablar sobre qué tan buenas o qué tan malas han sido esas estrategias de restricción que ha querido implementar el gobierno municipal y que tantas críticas ha tenido. Los invito a los mensajes de interés, pero ya retornamos a Corrillos. Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. En el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Son las 10 de la noche, 35 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el canal Televisión Ciudadana, llevándoles a ustedes Corrillos, hoy con un tema supremamente importante que tiene polarizada la ciudad. Esto parece como si fuera el uribismo y el santismo, o los que están con el plebiscito, con el sí o con el no. El tema de la movilidad y la estrategia que ha querido implementar el gobierno de Bucaramanga para lograr mayor movilidad, mayor circulación, en fin, y aprovechar las poquitas vías
vías que tenemos en Bucaramanga para poder transitar con el vehículo o en la medida con algunos vehículos no convencionales. Doctor Miller, usted me hablaba inicialmente, me dijo, bueno, hemos hecho unas medidas que han sido muy buenas, pero por ejemplo hay dos medidas que un amigo suyo, Manolete, todos los días le da duro por las redes, que es el tema de las zonas azules, que no ha pasado nada después de que fueron demarcadas y fueron definidas, pero no ha sucedido nada. Y el otro tema tiene que ver con qué pasó con esa oportunidad o esa posibilidad de entregarle por la 27 en un trayecto importante una calzada, creo que se llama así, a los motociclistas. Bueno, muy bien, gracias Juvenal por permitirme darle explicación y ojalá Manolete pues pueda entender de una vez por todas estos dos temas. El primero, zonas azules. Miren, nosotros nos basamos en el acuerdo 065 del año 2006, que es el que de alguna manera regula el tema de las zonas azules en ese acuerdo. Desde el año 2006 al año 2016, cuando llegamos nosotros, ¿cuántos años son? Son del orden de los 10 años promedio. De 10 años, ningún gobierno hizo absolutamente nada para implementar las zonas azules. Cuando en un acuerdo no se hace absolutamente nada, ¿sí? No se hace nada, y lo vengo a saber ya es al final, pierde su vigencia, porque le dan una vigencia de un número de años determinado. Pero independientemente de eso, vamos a hacer que llega usted, el nuevo gobierno, ve ese acuerdo y dice, vamos a hacer zonas azules. Nosotros efectivamente teníamos toda esa buena intención de querer regular el estacionamiento en las vías públicas y entramos y las demarcamos con una señalización bastante llamativa, ¿sí? Que era pictogramas tipo Wane, y hicimos 5 zonas. En el momento en que nosotros vamos a adjudicar esas zonas para que a través de tecnología se pudiera cobrar y regular esas zonas, oh sorpresa, nos encontramos que a los señores del Consejo Municipal se les olvidó crear una tasa, la tasa en la cual el dinero que iban a pagar los usuarios que usaron esas zonas azules no estaba en ningún lado aparece. Y entonces encontramos la explicación del por qué nadie desde el año 2006 hasta el año 2016 que nosotros entramos, nadie había podido digámoslo así, puesto en práctica, puesto en operación esas benditas zonas azules. ¿Qué estamos haciendo ahora? Le entregamos al Consejo un acuerdo municipal donde declare el decaimiento de ese acto administrativo, de ese acuerdo municipal, que es el 065 del año 2006, y que nos dé la posibilidad de nosotros entrar a regular esas zonas azules con un nuevo acuerdo, que sería el acuerdo del año 2017. Eso es para poderle explicar a usted y a todos los televidentes eso, digamos así, la situación respecto a las zonas azules. Lo otro es el carril central. Muchas veces, y Manolete y los, digámoslo así, los amigos de generar este tipo de situaciones malintencionadas, lo llamaría yo, y es que siempre se dijo que era un carril exclusivo. Un carril exclusivo para motocicletas en la 27 jamás se realizó, jamás. ¿Qué significa un carril exclusivo? Un carril exclusivo es como el Metrolínea, tener segregado a través de tachones, a través de hitos, un carril especial para los vehículos. Como el ejemplo, el carril de Metrolínea. Eso es un carril segregado. Aquí lo que se quería generar y se hizo y nos dio excelentes resultados fue dejar e invitar a las personas que en este momento la ciudad tiene más de 360,000 motociclistas. 360,000 motociclistas. Hombre, pues permitámosles que ellos, para que no estén haciendo zigzagueo, para que no adelante por la derecha, puedan irse de manera preferencial por el carril. Y se les acondicionó en la parte de adelante unas bahías para motos, de tal forma que cuando los motociclistas llegaran y se adecuaran
entraran en esa bahía para motos, pues cuando cambiara el semáforo, porque esto no se hizo en todo lado, se hizo solamente aquí, aprovechando que eran intersecciones semaforizadas y que teníamos una vía de 3 carriles, que se acondicionaran ahí, cosa que cuando cambiara el semáforo, pues permitieran evacuar rápidamente la intersección, y se logró, y era estupendo. Y además nos permitió hacer una cuestión impresionante que Laura ahí nos colaboró en esa época en tránsito, porque le permitíamos llegar al motociclista en la calle, allá en la vía, decirle: señores motociclistas, no circulen haciendo zigzagueo, no adelanten por la derecha. Se les enseñaba, se les educaba: circulen con las luces encendidas, no transporten niños menores de 10 años. La accidentalidad se redujo. Claro. Pero, la accidentalidad se redujo. Estoy esperando el pero. No. Nosotros seguimos ahí, las bahías están acondicionadas, y oh sorpresa, hoy me encuentro que Neiva ya está haciendo lo mismo. Le puedo mostrar imágenes ahora que en Neiva ya lo están minando. Yo lo vi esto en Santiago de Chile, lo vi en Brasil, lo vi en Europa, o sea, en diferentes ciudades están las bahías para motos, porque da muy buenos resultados para tratar de organizar a los motociclistas, y que más aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana de Bucaramanga, donde tenemos más, o sea, en el año pasado se nos murieron 75 personas por accidentes de tránsito. De esas 75, 38 eran motociclistas. 38 motociclistas, 30 peatones, 6 de carros y un ciclista. Entonces todo eso nos llevó a organizarla, y esos son los buenos resultados. Esos son los buenos resultados que tenemos respecto al carril central preferencial sobre la 27. Laura, figúrese que los que tienen carro, los transportadores formales andan presionando al gobierno municipal para que por favor quite el parrillero de la moto, lógicamente. Yo en lo personal tengo carro y tengo moto, ¿sí? Y creo que en estos momentos de incertidumbre y de situaciones de la movilidad yo mantengo más en la moto. Pues me viene el carro, pero yo mantengo más en la moto. La pregunta es, para usted, Laura, es si la moto está más basada en aquellas personas que no pueden comprar carro. Si está basado en que usted compra la moto y que ahí dice en la tarjeta de propiedad capacidad 2 personas, no dice 3, ni dice 4, ni dice 1, dice 2 personas. Además de eso, yo con la moto puedo llevar a la esposa o al hijo mayor de 10 años a que vaya a la universidad, porque lógicamente no hay los recursos para darle, y entonces eso me permite. La pregunta es, ¿hasta dónde podemos hacer un daño adicional? Porque bueno, el que tiene una moto hoy, pues podría tener que, si le implementan el tema de que no puede tener parrillero, pues compra la otra moto y ya. Entonces, ¿hasta dónde una medida como esta puede perjudicar más en vez de generar una solución? Sí, precisamente, mire, uno de los factores que apunta la cultura vial y esta parte de la movilidad es preservar la vida, ¿sí? Hay una estadística y hay unos reportes que nos hablan que precisamente parte de la violencia que hay del hurto, etcétera, han sido con personas movilizándose en motocicleta con su parrillero, ¿sí? Obviamente por el uso del casco y otros factores que conllevan, perdemos como esa visión de las personas que están en el hecho. Entonces, partiendo de ahí, la medida se podría decir que sería un beneficio, ¿sí? Pero si miramos la economía y si miramos esas familias, que hay más familias, que hay más personas buenas que malas, ¿sí? Lo que pasa es que si lo vemos desde una perspectiva de hacer, digamos, trascendencia, las malas, digamos que se pueden notar más. Pero esas familias buenas
que de alguna manera sobreviven y viven de poder llevar a su esposa o poder llevar a su esposo al trabajo, a sus hijos mayores de 10 años al colegio, bueno, esos sitios educativos, sí estaría afectando pues obviamente esa economía de esas personas que utilizan el medio de ese medio de transporte pues para poder llevar una vida cotidiana dentro de las posibilidades que cada uno tiene. ¿Sí? Entonces estaría afectando a más población que a esa que pues está haciendo daño. Entonces ese tema tendríamos que analizarlo, o se tendría que analizar muy bien desde la autoridad, o también poder revisar, por ejemplo, las horas en que se puede restringir esta medida, ¿sí? Las horas donde hay más posibilidad pues a llevar a cometer esta violencia que se está generando no solo en Bucaramanga sino en el país. Y sí, pues se tendría que revisar y hacer como campañas de humanización, ¿sí? Campañas de humanización que permitan llegar a la comunidad, que permitan comunicarnos con la comunidad y saber si implementando esta estrategia pues estaríamos evitando esa violencia. Doctor Miller, entonces pregunté rápidamente 2 cifras que me regale. ¿Cuántos motociclistas recorren Bucaramanga diariamente? ¿Cuántas motocicletas recorren? Bueno, nosotros tenemos más, es el número de vehículos matriculados, motocicletas, son alrededor de los 365.000 motocicletas matriculadas en el área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, digamos 360.000. La pregunta, ¿cuántas de las cifras que ustedes tienen en estudios y las investigaciones que han hecho, cuántos posibles mototaxistas hay? Bueno, realmente en Bucaramanga, sí, digámoslo, porque en toda el área, o sea, están siendo censados. De hecho, es uno de los puntos que ha dejado el juez 15 administrativo, pero nosotros cuando nos reunimos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con los representantes de los mototaxistas, inclusive con los concejales René Garzón y Jorge Flores, buscando alternativas para que ellos dejen esa informalidad y se pasen a trabajos mucho más formales, o sea, que el mismo gobierno y empresarios puedan entrar a que las personas participen en ese reincorporación de estas personas de una labor informal a pasarlo a la formalidad. Entonces la pregunta es ¿cuántos? Estamos hablando allá que en el censo que ellos tenían inicialmente, 2 agremiaciones, no pasaban de los 800 mototaxistas. Sí, es que ese dato, Laura, es para decirle de que quitar el parrillero, digamos que no recorren 300, digamos que recorren la mitad. Pero, o sea, castigar por 800 personas que están dedicados a la ilegalidad, castigar a 200.000 personas que necesitan del transporte, necesitan de la moto y necesitan de tener esa moto para poder subsistir y para poder mantener en su vida, pues no sería justo. Y en eso, sin ser gobiernista, la verdad que en eso sí los felicito a ustedes que no se han bajado los pantalones frente a esas solicitudes que se han hecho. Pese a que hoy por hoy la gente dice que no lo hacen, es porque no, que el alcalde se está haciendo el pingo con los mototaxistas y toda la cuestión. Pero ¿qué acciones se están tomando precisamente para que la gente no siga molestando al gobierno a decir de que ustedes están haciendo lo de la vista gorda con los mototaxistas? Sí, digámoslo así, dentro de este trabajo para reducir la informalidad, que lo estamos haciendo, pero muy bien, tenemos varias acciones. Nosotros acordamos 18 puntos con el juez administrativo. Dentro de esos 18 Pero puntos, hay que hacer una anotación que no solamente son ustedes, es todos los alcaldes del área. todos los alcaldes del área, porque es que el problema juvenal del mototaxismo no es solamente Bucaramanga, es un problema nacional e internacional, porque uno se pone a revisar todo el tema desde México hasta Argentina y se hace mototaxismo. Y creo que no existe la fórmula mágica para acabar con eso, ¿no? No, la verdad es que no es fácil, dadas las mismas falencias que hay en transporte público. Entonces, dada esa situación, pues es muy difícil decir es que vamos a arrasar. Pero por lo menos sí queremos es incentivar que todos los ciudadanos utilicen un transporte legal, un transporte público formal, que pague los impuestos, que de alguna manera le brinden la seguridad al usuario.
si algún usuario se sube a una moto que no tiene un SOAT, que no tiene una revisión tecnomecánica, obviamente está asumiendo un riesgo bastante alto si esa persona se llega a accidentar, como suele suceder con la mayoría de motociclistas que son imprudentes. Entonces, ante esta situación, se ha acordado con los demás alcaldes y secretarios de tránsito del área metropolitana de Bucaramanga actuar mucho más fuerte en contra del transporte informal. Dentro de esas medidas, una que es bastante fuerte, es poder subir las tarifas de estacionamiento y las tarifas de grúas a unos costos bastante altos, del orden de, por ejemplo, el costo de estacionamiento estamos hablando de 75.000 pesos por día, ¿sí? Para alguien que esté realizando transporte informal, llámese moto o llámese carro particular haciendo Uber. Pero ¿cómo se comprueba que una persona está haciendo transporte informal? Sí, entonces la evidencia a recaudar es ver a través de un video que la persona, o a través del informe policial, que la persona le está pagando por un servicio de transporte a la persona que está realizando la actividad. Entonces esa sería como la prueba más fehaciente para poder demostrar que está haciendo la actividad de piratería. Entonces es eso, y es sancionada con una infracción llamada la D12. La D12 se refiere a eso: prestar un servicio público diferente al transporte formal, utilizar el vehículo para eso. Entonces, dada esa situación, pues se aplica la sanción. Otra también bastante llamativa es que nosotros no es tan fácil poder demostrar que usted está pagando esa informalidad, ese servicio que le presenta. Entonces sí tenemos unos sitios ya identificados donde se ubican los mototaxistas. Entonces esos puntos se van a empezar a señalizar, donde dice prohibido estacionarse en este sitio. Entonces nosotros lo llamamos sanciones asociadas al transporte informal. ¿Por qué? Entonces, sin poder demostrar que está haciendo la informalidad, pero uno ve que lleva el segundo casco, entonces se le sanciona por estar mal estacionado. ¿Sí? Esa es esa. Se ha creado, Bucaramanga es el único que tiene el grupo élite policía y agentes de tránsito. Entonces nosotros apoyamos a la policía, a los agentes de tránsito con grúas para inmovilizar todos estos vehículos que realicen transporte informal. Otro punto es crear, sobre todo a través de redes, como lo estamos haciendo nosotros ahora, es generar un hashtag que diga yo uso transporte legal y comenzar a incentivar a las personas a través de lo que le decía ahora, de que paguen seguros, de que estén asegurados a la hora de usar el transporte para poderse movilizar. Hay más acciones, o sea, son 18 las acciones que estamos desarrollando. La policía a través de las cámaras nos van a poder permitir decir quiénes están haciendo la informalidad, se les hace seguimiento. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se están aplicando para reducir la informalidad sin llegar a aplicar esa sanción que es bastante fuerte y que se han aplicado en otras ciudades, que es la norma 4116 que restringe el parrillero en los motociclistas. Bueno, hace unos años se implementó, Laura, no sé si usted estaba aquí en Bucaramanga, yo no estaba, no viví esa época, el tema de los cepos. Uno creería que las medidas que se toman para avanzar en movilidad es para hacer más rápido, que la gente no congestione las vías, que estén siempre librecitas. Pero yo no entiendo qué tan bueno o qué tan malo es que si yo dejo mi carro ahí, como se dicen ustedes, abandonado, lo dejo ahí más de una hora, llegan y me colocan el cepo, y cuando yo llegue esté el cepo y yo no me pueda ir, sigo teniendo la vía ocupada, sigo estorbando y sigo generando problemas y caos en la movilidad, porque hasta que yo no llegue, y ahora peor porque ahora no me puedo ir, entonces no puedo destapar la vía. Entonces, doctor, esa medida en Bucaramanga de los cepos ya se dio. Digamos que si se quitó o se dio de baja, y no se implementa ahora es porque no dio resultados y porque fue un error. ¿Por qué volver a revivir? Bueno, aquí hay una situación totalmente diferente. Recordemos que en la época en que se implementó la medida, se implementó
y se contrató un tercero, una empresa externa que cobraba era por el cepo, por el inmovilizador. Ahora es totalmente diferente. El Código Nacional de Tránsito, en su Ley 769 del 2002, contempla los inmovilizadores para los vehículos. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Lo va a aplicar directamente el personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, primero. Segundo, no se va a cobrar el cepo, se cobra es por la infracción, o sea, se sanciona a la persona es por estar mal estacionado o por invasión de espacio público. Esa segunda. Tercero, esos cepos van a tener un protocolo de aplicación. Entonces resulta, Juvenal, que si usted deja su carro abandonado en la vía y llega el agente de tránsito a multarlo y no lo encuentra usted, la pregunta es ¿cómo le aplica el comparendo? ¿Cómo le notifica el comparendo? Si solamente le deja el comparendo ahí, digámoslo así, sobre el parabrisas, si el comparendo no está notificado, ese comparendo se cae. Entonces muchas veces, y yo que he estado en operativos, observo que las personas se esconden. Entonces, yo no me dejo notificar. Yo no me dejo notificar porque entonces el agente de tránsito no hace sino echar pito, pito, pito y no aparece la persona. El inmovilizador, entonces cuando llega el cepo e inmoviliza el vehículo, la persona tiene que salir o si no le pasa lo que usted está diciendo, le dejan el vehículo ahí inmovilizado, totalmente inmovilizado, mientras llega la grúa. La grúa viene y se lo lleva. Entonces la persona paga el comparendo, paga la grúa y paga el estacionamiento. Entonces, el cepo va a ser una medida muy efectiva para disuadir a aquellas personas que dejen sus vehículos abandonados en la vía. Es más, los estamos contratando estos cepos para que ojalá sea de la industria local, empresas metalmecánicas que cumplan con unos requisitos mínimos de creación de ese cepo. Que el cepo no pese más de 9 kilos, que el cepo sea con una pintura metalmecánica, ¿sí? O sea, una pintura industrializada, una pintura que permita que no se raye el cepo, y además dentro del cepo, en el cepo va a ir una pegatina donde están todos los datos a donde puede llamar la persona, y que el cepo se ajuste según el tamaño de la llanta del vehículo. Entonces la verdad es que va a ser una medida de restricción, estamos ejerciendo la autoridad. ¿Le tocará a los agentes de tránsito llevar los cepos? No, entonces ya aquí está la logística, en ese protocolo que yo les decía, hay 3 camionetas, hay unos conductores, unas personas, solamente la gente de tránsito lo que va a hacer es hacer el comparendo y notificar. ¿Cuándo arrancaría los cepos? En cualquier momento, o sea, no deje el vehículo abandonado. Pero ese es el tema, porque dice en cualquier momento, pero entonces dice, bueno, pero es que no se avisó, es que mire que la gente cogen con los o sea, usted si me pregunta, si me ha hecho la pregunta ahora del cepo, es porque sabe que el cepo se viene para Bucaramanga, lo vamos a hacer. Ya hemos socializado bastante, ya se le ha dicho a las personas, se van a imponer los cepos a aquellos vehículos que están siendo encontrados en abandono. Entonces los vamos a aplicar y en cualquier momento aparecen, porque lo permite el Código Nacional de Tránsito, poder inmovilizar cualquier vehículo. Bueno, se nos quedaron en el tintero, doctora Laura, como 30.000 temas más. Espero vuelva a invitar al doctor Miller, vea que no lo tratamos tan duro. No, aquí estuvo Palermo y estuvo ese vecino que eso sí, pero yo lo defendí. Muchas gracias. Yo lo defendí. De todos modos, muchísimas gracias, doctor Miller. A ustedes por la invitación, muy amables. Y Laurita, muchísimas gracias. Gracias, Buenal, te pague. Gracias, doctor Miller, por con mucho aceptar la gusto. invitación. Y bueno, esos son propuestas y importante pues seguir con esa parte de la educación y poder tener en cuenta la comunidad para evitar tantos tropiezos. Así es. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Mañana en punto de las 10 de la noche estaremos aquí en Corrillos. Chao, chao. Muy bien.